Muy buenas tardes, mi nombre es Vivian Jiménez Rojas, especialista de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, DGPMI. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para impulsar la ejecución de las inversiones públicas con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los 3 niveles de gobierno. Para encontrar más información, los invitamos a visitar la página de inversión pública de la web del Ministerio de Economía y Finanzas, así como estar atentos a nuestras redes sociales. El día de hoy brindaremos la capacitación Fortalecimiento de capacidades para realizar la programación multianual de inversiones, el cual tiene como objetivo orientar al operador en el registro, actualización y seguimiento de formato 8 y formato 12B para la programación multianual de inversiones. Nos acompañan esta tarde Alberto Zamudio como expositor y Ángel Chávez como panelista, especialistas de la Unidad de Programación Multianual de Inversiones de la DGPMI. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de absolución de consultas. Damos entonces inicio a la capacitación, dándole el pase al expositor Alberto Zamudio. Buenas tardes, Alberto. Adelante. Ok, Vivian, muchas gracias. Buenas tardes con todos ustedes y como ya lo señalaron aquí, mi nombre es Luis Alberto Zamudio, soy especialista del área de programación multianual de inversiones de la DGPMI y conmigo vamos a ver el tema que ustedes tienen en pantallas, que es el fortalecimiento de capacidades para la realización de la programación multianual de inversiones. Cabe señalar que la programación multianual de inversiones para el periodo 23, 24 y 25 ya culminó el 18 de febrero de este mismo año. Entonces, lo que se trata de hacer en esta capacitación es darles las orientaciones a ustedes de tal forma de que puedan afrontar de una mejor manera el siguiente gran proceso en este tema de la programación multianual de inversiones, que es la consistencia del PMI con el proyecto de ley de presupuesto, el mismo que se da en el mes de septiembre de este año. Entonces, en función a eso, vamos a comenzar la exposición. Lo primero que tenemos que saber es qué es la fase de programación multianual de inversiones. Y la exposición en general va a ser así, va a ser sobre temas generales de qué es lo que se trata de la programación, cuáles son sus conceptos principales, qué es lo que debemos conocer en principio para abordar este tema, de tal forma que ustedes, como se señaló en la presentación, vean fortalecidas sus capacidades y afronten de mejor manera y vean de mejor manera este proceso que ustedes van a tener enfrente y que van a tener que afrontar en el momento de la consistencia. Ok, entonces pasamos al primer tema y es ¿qué cosa es la programación multianual de inversiones? Como ustedes podrán ver ahí, la programación multianual de inversiones es la primera fase del ciclo de inversión. Y para eso debemos recordar que el ciclo de inversión tiene 4 fases. El primero, este de acá, el de la programación multianual de inversiones. El segundo es la etapa de formulación y evaluación ex ante de los proyectos de inversión o aprobación de las IOR. Ese es el segundo de la fase del ciclo. La tercera fase es ya el momento de la ejecución física y financiera de los mismos proyectos de inversión y de la CIOR. Y la cuarta fase ya es cuando entran en funcionamiento las inversiones, es decir, cuando ya tenemos que realizar la operación y el mantenimiento de los activos y las unidades productoras de servicio que se han generado con las inversiones. Entonces eso es, la programación multianual de inversiones es la primera de estas 4 fases. En esta se realiza un proceso de planificación articulado con los otros sistemas administrativos, principalmente con los sistemas de planificación estratégica, los sistemas de presupuesto público, los sistemas de logística, para la identificación, selección y priorización de una cartera de inversiones orientada al cierre de brechas de infraestructura de acceso a servicios públicos. Entonces, en la definición anterior hemos señalado un concepto bastante importante, que es el tema de las brechas de infraestructura o acceso a servicios públicos. Las brechas de infraestructura o acceso a servicios públicos, que son las que atacamos a través del invierte, a través de nuestras inversiones,
se conceptualizan como la diferencia entre la oferta y la demanda de inversiones en un tiempo determinado, en un año determinado, con una fecha de corte, y en un lugar determinado, que puede ser a nivel nacional, cuando se atacan brechas de índole nacional, puede ser departamental o pueden ser a nivel local o territorial. Entonces, esas brechas de infraestructura lo que hacen es medir qué tanto vamos a estar avanzando en la reducción de estas necesidades que tiene nuestra población, o cómo podemos ir aprovechando aquellas potencialidades que tiene nuestro territorio. Las brechas de infraestructura, cabe recalcar, se miden a través de los indicadores de infraestructura o acceso a servicios. Otra de las cosas que tenemos que considerar es que los indicadores de brechas son conceptualizados y definidos por las entidades de nivel nacional, los sectores, es decir, los ministerios. Ellos son los que definen cuáles son los indicadores que van a ser utilizados, tanto por las entidades de nivel nacional como las entidades de nivel regional y local. Es decir, los gobiernos regionales y los gobiernos locales no elaboran, no conceptualizan indicadores de brechas en el marco del Invierte. Solo cogen aquellos indicadores que han sido ya formulados y conceptualizados por los sectores. Además de esto, según la directiva del Invierte, son los mismos sectores que tienen que señalar cuáles son los valores numéricos de esos indicadores. Es decir, si en el caso de infraestructura vial, si es que la infraestructura vial tiene una brecha, lo tiene que definir y lo tiene que calcular en nivel nacional. Y a nivel nacional, los sectores tienen que definir esos valores numéricos, tanto para sus intervenciones, es decir, las intervenciones a nivel de todo el territorio nacional, como esos valores mismos numéricos para el nivel departamental, nivel provincial y el nivel distrital. Eso es tarea de los sectores. Solo en aquellos casos donde los sectores no han podido definir los valores numéricos de los indicadores a nivel territorial, es decir, a nivel de los departamentos, provincias o distritos, ahí sí correspondería a las municipalidades o los gobiernos regionales establecer cuál es ese valor numérico del indicador de brecha de su territorio. Hay dos tipos de indicadores de brechas. Uno, el de cobertura, y el otro es el de calidad. El de cobertura está referido a aquellos servicios que aún no llegan a la población, como por ejemplo el que ustedes pueden ver ahí abajo. Porcentaje de personas no matriculadas en el nivel primaria respecto a la demanda potencial. Y esto está referido a cuáles son aquellas instituciones educativas del nivel primario que todavía nos faltan construir. ¿Cuál es la cantidad de colegios que todavía nos faltan construir? A eso está referido ese indicador. El otro tipo de indicador son de calidad, que está referido a aquellas unidades productoras de servicios, como los colegios, que si bien prestan el servicio a cierta cantidad de población, no lo prestan en los niveles adecuados, en la calidad suficiente. Un ejemplo de ese tipo de indicador es el que ustedes pueden ver ahí abajo: porcentaje de locales educativos con servicio de educación primaria con capacidad instalada inadecuada. Con capacidad instalada inadecuada. Es decir, este indicador valida aquellas intervenciones o que se realizan en colegios que están ya prestando el servicio, pero que no brindan el servicio de educación primaria en las condiciones necesarias. Cada uno de los sectores ha definido una cantidad que ellos han visto conveniente de indicadores. Por ejemplo, el Ministerio de Salud tiene unos 11 o 12 indicadores de infraestructura, el Ministerio de Educación tiene más o menos unos 17 y así sucesivamente. En general, en todo el Invierte, hay más o menos unos 290 indicadores de infraestructura o acceso a servicios. Y aquí cabe señalar que todos los indicadores, todos estos 290 indicadores, no son de competencia de los 3 niveles de gobierno, sino hay unos que sí son competencia de los 3 niveles de gobierno, por ejemplo, en las vías del Ministerio de Transportes. Hay otros que solo son de competencia de los gobiernos regionales y hay otros que solo son competencias de los gobiernos locales. Por eso es importante especificar y señalar y observar cuáles son aquellos servicios que presta mi municipio, mi gobierno regional, y cuáles son aquellos indicadores que están referidos a aquellas intervenciones o servicios que yo como municipalidad debo de ofrecer a mi población. Entonces, el programa multianual de inversiones, debemos señalar acá que no es la lista de inversiones, porque muchas veces se confunde ese concepto. El programa multianual de inversiones
está constituido por 3 elementos, los 3 que ustedes pueden ver ahí. En principio, el diagnóstico de brechas, que es un instrumento que permite la identificación y situación de las brechas que existen en el territorio. En segundo lugar, los criterios de priorización, que son parámetros que nos permiten la jerarquización de las inversiones, es decir, ordenar nuestras inversiones de la más importante a la menos importante. Y acá podemos señalar también de que existen 2 tipos de criterios de priorización. Uno, los sectoriales, establecidos por los ministerios, y otros, los territoriales, por decirlo así, los territoriales que son establecidos por los gobiernos regionales y los gobiernos locales. El tercer elemento del programa multianual de inversiones es la cartera misma de inversiones, que es el conjunto óptimo de inversiones orientadas al cierre de brechas en un determinado territorio. Todos estos de acá están direccionados a cerrar los indicadores de brechas, que son esas expresiones cuantitativas para medir la situación de las brechas de infraestructura que ya se les explicó en la lámina anterior. Ahora bien, ¿qué actores participan en la elaboración de este programa multianual de inversiones? Es el PMI, el Programa Multianual de Inversiones de una entidad, es elaborado por las OPMI, las Oficinas de Programación Multianual de los sectores, de los gobiernos regionales y los gobiernos locales provinciales y gobiernos locales distritales. Asimismo, las empresas del FONAFE, incluido Salud mismo, también tienen la función de elaborar su propio programa multianual de inversiones. ¿Cómo intervienen estos actores? Intervienen algunos antes, durante y después del proceso de elaboración del PMI. Para el caso de las oficinas de planeamiento y presupuesto, o lo que a sus veces, participan con anterioridad a la elaboración del PMI, elaborando el PI, que es el Plan Estratégico Institucional de la entidad, de sus municipalidades, que es un insumo del programa multianual de inversiones. Durante la etapa misma ya de elaboración, intervienen en principio la OPMI, quien elabora el diagnóstico de brechas, propone los criterios de priorización, propone la cartera de inversiones y realiza los registros en el MPMI, que es el módulo del programa multianual de inversiones. El módulo del programa multianual de inversiones. Este módulo es un aplicativo que nosotros lo tenemos en web, a través del cual las OPMI registran su programa multianual de inversiones. Durante la etapa de la programación multianual misma, también el OR, o el órgano resolutivo, que para el caso de los ministerios son los ministros, para el caso de los gobiernos regionales son los gobernadores regionales, y para el caso de las municipalidades son los alcaldes provinciales y distritales, tienen por función aprobar los indicadores de brechas. Esta primera, solo para el caso de los ministerios. Aprobar los criterios de priorización, esto sí, para los 3 niveles de gobierno. Y aprobar el PMI, el Programa Multianual de Inversiones. ¿Cómo se aprueba? A través de un acto resolutivo. En el caso de las municipalidades, lo van a aprobar a través de una resolución municipal. Otros de los actores son las unidades formuladoras, quienes informan a la OPMI la situación de las inversiones en la fase de formulación y evaluación, para que la OPMI las vaya a integrar en la programación de inversiones. Otros de los actores son las UEI, que son las unidades ejecutoras de inversiones, quien informa también a la OPMI sobre la situación de las inversiones en la fase de ejecución, para que estas inversiones también sean consideradas en la formulación de la cartera de inversiones de la municipalidad respectiva. Posteriormente, a la elaboración del PMI, participan también la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, quien elabora la programación y formulación presupuestal, es decir, quien elabora el presupuesto, tomando como base las principales actividades de la municipalidad, pero también tomando como base, en el caso de inversiones, el programa multianual de inversiones que ha desarrollado la OPMI. Y finalmente están las oficinas de logística, o las que hagan sus veces, quien elabora el cuadro de necesidades, los PAC, y realizan las contrataciones y adquisiciones para la ejecución de las inversiones que han sido aprobadas y que han sido programadas en los programas multianuales de inversiones. Ahora bien, el esquema anterior de lo que nos habla es de una relación que deben existir entre los 3 sistemas administrativos del Estado,
relacionados a la planificación de actividades e inversiones. Si ustedes pueden ver en este esquema, acá están interrelacionados 3 sistemas administrativos. El primero, el de planeamiento estratégico, cuyo ente rector es el CEPLAN. El segundo es el de inversiones, cuyo ente rector es la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Estado. Ahí está con el nombre anterior, pero debería ser DGPMI, que es la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Estado. Y en la tercera de las filas está referido al sistema de presupuesto público, cuyo ente rector es la Dirección General de Presupuesto Público. ¿Qué es lo que sucede? Se tienen que dar interacciones a través de estos 3 sistemas y además entre las oficinas en cada una de sus municipalidades que están relacionados a esos sistemas, de tal forma de que se vaya a hacer una correcta programación multianual de inversiones. En el caso de la primera fila, el CEPLAN, la oficina correspondiente en cada una de las municipalidades son las oficinas de planificación. En el caso de inversiones, la segunda fila, las oficinas en las municipalidades competentes son las OPMIs, las oficinas de programación multianual de inversiones. Y en el caso de la tercera fila, las oficinas de presupuesto son las que tienen que realizar el presupuesto una vez obtenido el PMI. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En el mes de enero, y más o menos hasta el 31 o el 15 de febrero, las oficinas de planificación de cada una de sus municipalidades tienen que elaborar su plan estratégico institucional e identificar la ruta estratégica, priorizando los objetivos institucionales y acciones estratégicas institucionales. ¿Qué es esto? Según la metodología de ese plan, el plan estratégico institucional está constituido por un conjunto de objetivos estratégicos institucionales y hacia dentro de ellos acciones estratégicas institucionales. Estos objetivos estratégicos y acciones estratégicas se ordenan de más importante a menos importante. La más importante es la acción estratégica número 1 y la menos importante es la acción estratégica número N, la última de las acciones. Entonces, cuando elaboramos o cuando las oficinas de planificación de sus municipalidades elaboran sus planes estratégicos, lo que van a hacer es establecer esta jerarquía entre objetivos estratégicos, el más importante, el menos importante, y dentro de ellos también esta jerarquía de acciones estratégicas de las más importantes a las menos importantes. Esa relación de orden de la más importante a la menos importante es lo que se llama la ruta estratégica del PI. Ese instrumento, la ruta estratégica, es importantísimo para la elaboración de la programación multianual de inversiones, ya que el PMI se elabora tomando como insumo esa ruta estratégica del PI. Eso es lo que nos va a poder determinar cuáles son las inversiones más importantes y nos determinan también aquellos criterios de priorización territorial que lo vamos a ver un poco más adelante. Por eso se señala ahí que la ruta estratégica del PI es un insumo para elaborar y aplicar los criterios de priorización de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Ya para el mes de febrero, la OPMI de cada una de las municipalidades tiene que elaborar lo que ustedes ven ahí en rojo, el Programa Multianual de Inversiones PMI. ¿Hasta cuándo se elabora esto? Hasta el 18 de febrero. ¿Ok? Hasta el 18 de febrero se tiene para elaborar y registrar la cartera de inversiones del PMI. Y hasta el 25 de febrero para obtener el acto resolutivo, es decir, la resolución municipal que aprueba ese PMI. Una vez con ese PMI, nuevamente las oficinas de planificación elaboran lo que es el plan operativo institucional y las oficinas de presupuesto, que ustedes las ven abajo, elaboran los presupuestos en función a ese programa multianual de inversiones. Por eso nosotros señalamos, y ahí está marcado, que solo se pueden asignar fondos públicos a aquellas inversiones consideradas dentro del programa multianual de inversiones. Si no está considerada, no se puede programar y no se puede ejecutar una inversión. Y además, las oficinas de presupuesto registran en el módulo de formulación presupuestal, que es el CIAP, registran ahí el presupuesto para el siguiente año, recogiendo la cartera del PMI. Todo esto, en la etapa presupuestal, va más o menos del mes de abril hasta el mes de julio, donde ya tenemos la programación presupuestal de cada una de las entidades. Posteriormente ya, en el ámbito del INVIERTE,
lo que tenemos son dos consistencias. Una primera consistencia es con el proyecto de ley de presupuesto que se da hasta el 30 de septiembre y otra segunda consistencia es con la ley misma de presupuesto. La anterior era con el proyecto de ley y esta es con la ley de presupuesto y este es hasta el 31 de diciembre. ¿Qué es este proceso de consistencia? Este proceso de consistencia lo que hace es modificar el año 1 de los PMI. Acuérdense que los PMI tienen 3 años. En el caso que ya se elaboró es el 2023, 2024 y 2025. Y en este proceso de consistencia lo que se hace es modificar ese año 1, ese año 2023, en función a lo que el presupuesto nos ha aprobado. De tal forma de que nuestro PMI del primer año sea exactamente igual a la programación de inversiones presupuestaria. Finalmente, como ven en el esquema, en el mes de diciembre se da la publicación del PMIE, que es el Programa Multianual de Inversiones del Estado, que es un documento que consolida toda la información, pero es un documento que elabora la DGPM. Entonces, volviendo a los principales elementos del PMI, que son 3 elementos, como les había señalado. Primero, el diagnóstico de brechas. Segundo, los criterios de priorización, sectoriales o territoriales. Y tercero, las carteras de inversiones. Vemos que este diagnóstico de brechas, el primero de los elementos, es un proceso que consiste en la recopilación, sistematización, procesamiento y análisis de la información que permite tener conocimiento sobre la situación actual y el progreso en el cierre de brechas de infraestructura o acceso a servicios a cargo del Estado. En concreto, el diagnóstico de brechas es un documento que tienen que elaborar todas las entidades. Ustedes como municipalidades también tienen que elaborar ese documento. Es un documento de análisis, de sistematización, que lo que hace es observar cuáles son las principales necesidades de su población que puedan ser atendidas con inversiones y cuáles son las principales potencialidades de su territorio que también pueden ser aprovechados con inversiones. De eso se trata el diagnóstico de brechas. Y ese documento se guarda en un archivo PDF y posteriormente se registra o se sube al módulo del PMI. Ese es el diagnóstico de brechas. Como se señala en el segundo de los cuadros, el diagnóstico de brechas es uno de los 3 componentes del PMI y su finalidad es servir como instrumento que permita tomar decisiones de hacia dónde orientar, dirigir, concentrar o reforzar los esfuerzos de inversión pública en la entidad. Es decir, es un documento orientador que nos señala cuáles son las principales inversiones o hacia dónde debemos enfocar el esfuerzo de gastos de capital de nuestra entidad. ¿Quiénes deben elaborar el diagnóstico de brechas? Son las oficinas de programación multianual de inversiones de cada una de las entidades. En el caso de los sectores o ministerios, deben elaborar ese diagnóstico de brechas para el ámbito de su responsabilidad funcional, es decir, a nivel nacional, y para todos los indicadores de brechas aprobados por ese sector. Como ya le dije, en el caso del Ministerio de Salud, que tiene más o menos unos 11 indicadores de brechas, el Ministerio de Salud tiene que elaborar ese diagnóstico de brechas a nivel nacional y considerando sus 11 indicadores que ellos han establecido. En el caso de los gobiernos regionales, deben elaborar este diagnóstico de brechas para todo su ámbito departamental y para los indicadores de brechas en los que tengan competencia. Lo mismo para el caso de los gobiernos locales y los gobiernos locales, provinciales y distritales. Tienen que elaborar este diagnóstico de brechas para todo su ámbito provincial distrital y para los indicadores de brechas en los que tengan competencia. Entonces acá estamos observando, tanto para el caso de los gobiernos regionales como para el caso de los gobiernos provinciales y distritales, que lo hacen para su territorio, pero para aquellos indicadores en los cuales tengan competencia. No para todos los indicadores, sino solo para aquellos en los cuales tengan competencia. Por ejemplo, en el caso de vías nacionales, hay un indicador del Ministerio de Transportes referido a las vías carreteras nacionales. Eso es solo competencia del sector. Entonces, ese indicador no es considerado por el gobierno regional o el gobierno local. El gobierno local de repente considera aquellas vías de carácter departamental, provincial, y los gobiernos locales de repente aquellas vías de carácter provincial y distrital. Eso en función a lo que nos digan nuestras competencias que están consignadas en la ley de los gobiernos locales, en la ley de municipalidades.
¿Cómo se elabora el diagnóstico de brechas? Es decir, este documento, ¿qué es lo que debe contener? Acá nosotros le mostramos cuál es el esquema de este diagnóstico de brechas, es decir, cuál es ese contenido mínimo que debe tener ese documento denominado diagnóstico de brechas de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. En principio debe tener una caracterización del territorio, es decir, la ubicación geográfica, su población, cómo está constituida, la estructura económica, cuáles son las potencialidades del territorio. En segundo lugar, identificación de los servicios públicos de su competencia, de la competencia del gobierno regional o gobierno local. En tercer lugar, recopilación de los indicadores de brechas por servicio público. Acá lo que se debe hacer es seleccionar los indicadores de brechas del territorio según los servicios de competencia de la municipalidad. Recopilación de los valores de indicadores de brechas de servicio público, es decir, recopilar los valores numéricos de esos indicadores que han sido elaborados por los sectores. Y en aquellos casos donde no encuentren esa información de valor numérico, completar el valor numérico de los indicadores de brechas cuando no existe esa información. Como cuarto punto está el análisis de la evolución del cierre de brechas, es decir, ahí vamos a observar cuál ha sido la evolución histórica de estos indicadores de brecha y cuál es su proyección. Y finalmente está la contextualización de los indicadores de brechas a nivel de su territorio. Estos son los 5 elementos, los 5 capítulos que debe tener su diagnóstico de brechas. Entonces les hemos señalado que ustedes deben elaborar su diagnóstico de brechas en función a los indicadores que son competencias de ustedes y a los valores numéricos que han sido determinados por los sectores, por los ministerios, para cada uno de sus municipalidades. Ahora, ¿dónde pueden encontrar esa información de los valores numéricos? Lo pueden encontrar en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros hemos creado un aplicativo que se llama Consulta Pública de Indicadores de Brechas, cuyo resultado es el que ustedes ven ahí a su mano derecha. Ahí ustedes señalan cuál es el departamento al cual pertenece su distrito, cuál es la provincia y cuál es el distrito, y el aplicativo mismo les muestra ahí los principales valores numéricos de los indicadores que han sido elaborados por los sectores. Por ejemplo, ahí en el departamento de Cusco, provincia de Anta, distrito de Moyipata, ahí se señala que en el tema de comercio exterior y turismo las brechas son bastante elevadas. En el caso de energía y minas, la brecha ya está por cerrarse, y en el caso de producción también la brecha es elevada. ¿Qué queremos decir con una brecha elevada? Todos los indicadores de brechas tienen valores numéricos del 0 al 100. Si el valor numérico está más pegado al 100%, significa que es una brecha que todavía no se ha cerrado, que no se ha intervenido para nada. La necesidad ahí es grande. Si el valor numérico del indicador está más cercano a 0, es porque la brecha ya se está cerrando, ya se han hecho intervenciones y ya se está atendiendo a la población. Esa es un poquito la lógica de los indicadores de brechas. Cercano al 100 es una brecha que necesita ser atendida, cercano al 0% es una brecha que ya está siendo atendida. El segundo de los elementos del programa multianual de inversiones, los criterios de priorización sectoriales. En principio, señalarles que existen los criterios de priorización sectoriales y los que podemos llamarle así, porque no está así en la directiva, pero para mayor entendimiento lo llamamos así, los criterios de priorización territoriales. Los sectoriales son establecidos por los ministerios, los territoriales son establecidos por los gobiernos regionales y los gobiernos distritales para su ámbito de intervención, es decir, para sus territorios. En el caso de los criterios de priorización sectoriales, tenemos de dos tipos, los obligatorios y los opcionales, y dentro de los obligatorios está el criterio de cierre de brechas. Este está referido a que prioriza las inversiones orientadas al cierre de brechas de infraestructura y o de acceso a servicios públicos en función al tamaño de la brecha. Es decir, le da más importancia, más relevancia, según este criterio, a aquellas inversiones cuya brecha esté más cercana al 100%. El segundo de los criterios de priorización sectoriales obligatorios es el de alineamiento al planeamiento estratégico, y prioriza aquellas inversiones que están más referidas o están alineadas con los objetivos estratégicos
y acciones estratégicas de la ruta estratégica del plan estratégico institucional del ministerio. ¿Y por qué del ministerio? Porque significa que estas inversiones están más ligadas a las políticas sectoriales que ha establecido cada uno de los ministerios. Cabe señalar que estos dos criterios, el de cierre de brechas y el de alineamiento al planeamiento estratégico, son cancelatorios, lo cual significa que si mi inversión, la inversión que yo estoy proponiendo como municipalidad, no cierra una brecha o no está alineado al planeamiento estratégico del sector, es decir, a una política sectorial, no pueden ser priorizadas dentro de mi cartera de inversiones. Entonces, todas las inversiones que yo proponga tienen que cerrar brechas y tienen que estar alineadas con una política sectorial a través del PI del ministerio. Los criterios sectoriales opcionales, los tenemos ahí, son el de pobreza, que prioriza aquellas inversiones que mejoran las condiciones de poblaciones que se encuentran en mayor pobreza, el de población, que da relevancia a las inversiones que atienden a una mayor población, el de ejecutabilidad presupuestal, que prioriza las inversiones de las unidades ejecutoras de inversiones con mayor capacidad de ejecución presupuestal, es decir, se premia aquellas unidades ejecutoras de inversiones que han podido ejecutar una mayor capacidad o han mostrado una mayor capacidad de gasto en los 3 últimos años, y luego el criterio de presupuesto de inversión pública per cápita. En este último se da mayor relevancia a aquellas unidades ejecutoras que han recibido menos presupuesto. Y si han recibido menos presupuesto, esta es la vez que se vayan a tener más recursos. Luego de estos 6 criterios, también tenemos criterios sectoriales específicos que han elaborado los sectores. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura tiene un criterio de priorización según zonas, donde se señala que aquellas inversiones que estén en zonas especiales, como zona del BRA, en Alto Guayaba, zonas de frontera, tengan mayor relevancia y por lo tanto se den un mayor puntaje. O el Ministerio de Salud, que tiene criterios establecidos para aquellas inversiones que cuenten con telemedicina o que hagan intervenciones en servicios trazadores, como ellos los llaman. Entonces, esos son los criterios de priorización sectoriales que se aplican a todas las inversiones a nivel nacional. No se aplican solo a los sectores, sino se aplican a las inversiones que yo como municipalidad voy a ejecutar también. Se aplican estos criterios sectoriales. Antes nosotros elaboramos estos criterios y obteníamos los puntajes de estos criterios en función de unos cuadros Excel. Ahora lo hacemos en el mismo módulo del PMI. Y lo que se hace es por cada una de las inversiones, se obtiene un puntaje por cada uno de los criterios, como se señala ahí, criterio de cierre de brechas, de alineamiento, planeamiento estratégico y criterios sectoriales específicos, y se obtenía un puntaje. Ese puntaje va del 0 al 100. Los que están más cercanos al 100 son los que van primeros en la lista, es decir, los que deberían ejecutarse primero, son los más importantes. Como les decía, antes utilizábamos esta tabla en Excel, pero ahora esa obtención de los puntajes lo hacemos a través del módulo. Es decir, ustedes como municipalidad colocan la inversión, el código de la inversión, y muchos de estos criterios ya se obtienen de forma automática. Muchos de los puntajes de estos criterios ya se obtienen de forma automática. Luego vamos con los criterios de priorización territoriales, que son los que definen los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Como se señala ahí en la lámina, consiste en la priorización de los servicios de su competencia en función a la ruta estratégica, objetivos estratégicos y acciones estratégicas de su plan estratégico institucional, y se realiza directamente en el módulo. ¿Qué significa? Que cada una de las OPMIs coge la información de la ruta estratégica de su plan estratégico institucional, los cuales tienen asociados cada uno de los objetivos estratégicos y acciones estratégicas, tienen asociados una función salud, educación, transporte, etcétera, etcétera, y además tienen asociados un servicio, ¿ok? Entonces, aquellos servicios que estén relacionados a los primeros de los elementos de la ruta estratégica van en un principio, en segundo lugar los que están relacionados al objetivo estratégico número 2 y así sucesivamente. Entonces, los criterios de priorización territoriales
responden a la planificación estratégica del municipio. ¿Por qué? Porque es el municipio el que ha elaborado esa ruta estratégica, ese plan estratégico institucional. Entonces, los criterios de priorización territoriales lo que hacen es ordenar los servicios que están relacionados a cada una de las inversiones en función al plan estratégico institucional. ¿Cómo se hace en el módulo? En el módulo, cuando ustedes ingresan, van a ver esta pantalla y van a arrastrar estos numeritos que ustedes tienen en la parte derecha, que son los servicios, y ahí van a ordenarlo, ¿no? Del servicio más importante al servicio menos importante. ¿Cómo se priorizan las inversiones de la cartera de inversiones? Siguiente. Entonces, yo le estaba hablando en tema de los criterios de priorización, de los criterios de priorización sectoriales y los criterios de priorización territoriales. Son dos tipos, dos formas de ordenar de más importante a menos importante mis inversiones. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál de esos es el que impera? ¿Cuál de esos es el que tiene mayor relevancia? En realidad, el que tiene más relevancia es otro que no les he dicho, que es el orden de prelación de las inversiones. El orden de prelación de las inversiones es el que ustedes pueden ver ahí abajo, y es el que señala que primero se deben ejecutar las inversiones que están ya por culminar en liquidación. Luego, aquellas inversiones que culminen en el año 1 del PMI. Luego, aquellas inversiones que culminen en el año 2 del PMI. En tercer lugar, aquellas inversiones que culminen en el año 3 del PMI. Luego, aquellas inversiones que se encuentren sin ejecución, pero con expediente técnico. Luego con ejecución física, luego con formulación y evaluación, y al final las que se encuentran en ideas. Es decir, primero que nada, se deben ejecutar, según este orden de prelación, aquellas inversiones que ya están por culminar, y finalmente aquellas nuevas inversiones que nosotros estamos incorporando al PMI. Eso es lo que nos quiere decir esto. En principio, si ustedes ven en la línea que dice gobiernos regionales y gobiernos locales, las inversiones, todas las inversiones que yo he colocado en mi cartera de inversiones, se ordenan. Cuando yo le voy al botón de priorizar del módulo, lo que hace el módulo es ordenar aquellas inversiones, en principio en función al orden de prelación. En segundo lugar, en función a los criterios de priorización territoriales. Y en tercer lugar, en función a los criterios de priorización sectoriales. Esa es la forma como el módulo le da el orden a las inversiones. Entonces, ya llegamos al tercero de los elementos del PMI, que es la misma cartera de inversiones. Para la elaboración de la cartera de inversiones, tenemos que tener ciertas consideraciones. Miren, ahí se señala que la cartera de inversiones del PMI es la mejor combinación de inversiones identificadas para el cierre de brechas prioritarias y alineadas al planeamiento estratégico. ¿Qué es lo que nosotros vamos a programar en esta cartera de inversiones? Vamos a programar las inversiones que provienen de la cartera anterior, del 2022 al 2024, y las nuevas inversiones seleccionadas. Esto nos quiere decir que el proceso de programación es un proceso reiterativo que lo que hace es coger la información del año anterior, del PMI del año anterior, y renovarlo, actualizarlo. Todos los años se renueva y actualiza. No es la elaboración continua de nuevas carteras de inversiones todos los años. No son nuevas carteras de inversiones todos los años, sino es actualizar las carteras que yo tengo. Y en función a los proyectos que ya vengo ejecutando y culminando, integrar algunas que otras nuevas inversiones. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace la actualización de la cartera que viene del año anterior y la integración de algunas nuevas inversiones seleccionadas. ¿Quién lo realiza? El responsable de la OPMI, sea del sector, el gobierno regional o el gobierno local o empresa pública. ¿Cómo lo realiza? Actualizando la programación de las inversiones e incorporando nuevas inversiones seleccionadas, previa coordinación, obviamente, con las unidades formuladoras y las unidades ejecutoras, donde se realiza a través del módulo, es decir, no se tiene que remitir información en físico a la DGPMI, sino se hace a través del módulo de programación multianual de inversiones, y para esto se remite a cada una de las OPMIs un usuario y una clave de acceso. Y cuando se realiza de acuerdo a los plazos establecidos del anexo número 6, que nos ha señalado este año
que todo el proceso de programación hasta la culminación de la cartera de inversiones era hasta el 18 de febrero. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se dio en este año y esto es un poquito el proceso del cual nosotros estamos dándole recuento en esta capacitación. Siguiente, por favor. Algunas recomendaciones para la elaboración de la cartera de inversiones. Se debe tener en cuenta que no es una nueva cartera de inversiones, como ya les he explicado en la lámina anterior, sino es la actualización de la cartera que viene manejando la municipalidad. En segundo lugar, debemos identificar los principales cuellos de botella o factores internos dentro de nuestra municipalidad, de tal forma de identificar cuáles son aquellos elementos que están retrasando nuestra ejecución de inversiones y implementar medidas correctivas para esos casos. En tercer lugar, identificar los servicios en los que mi entidad tiene competencias para intervenir. Luego tenemos que mantener una coordinación permanente y activa con las unidades formuladoras y unidades ejecutoras de mi municipalidad o de mi gobierno regional para el suministro de información. Luego verificar que todas las inversiones que están en ejecución, las inversiones que ya se están ejecutando física y financieramente, cuenten con el formato 12B, que es el formato donde se da cuenta de la ejecución física y financiera de cada una de las inversiones. Luego verificar si alguna inversión seleccionada para conformar la cartera se encuentra desactivadas o cerradas, porque esas inversiones no se pueden programar, aquellas inversiones desactivadas o cerradas no van en el PMI. Verificar que las inversiones estén vinculadas correctamente a las cadenas funcionales e indicadores de brechas, es decir, si yo tengo una inversión de salud, tiene que ir en la cadena de salud y pegándole a un indicador de salud. Si yo tengo una inversión en saneamiento, dotación de agua y desagüe en un centro poblado, tiene que estar vinculada a una cadena funcional del sector saneamiento y tiene que pegarle a un indicador del sector saneamiento. Luego también tenemos que verificar que los montos a programar deben ser consistentes con los cronogramas de ejecución que han sido establecidos en las fichas de preinversión. Tenemos que tener en cuenta que las inversiones financiadas total o parcialmente por el gobierno nacional se programan en la cartera del gobierno nacional hasta su culminación, y esto es importante, ya que muchas veces las municipalidades reciben transferencias de los gobiernos nacionales, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, y esa inversión no se programa en la cartera de la municipalidad, sino esa inversión se debe de programar en la cartera del Ministerio de Agricultura. Y finalmente, aquellas inversiones financiadas con endeudamiento a cargo del gobierno nacional que requieren conformidad de la Dirección General de Tesoro Público. Algunas restricciones y recomendaciones también para la elaboración de esta cartera de inversiones es que no se registran en la cartera de inversiones gastos de equipos que no constituyen IORs, y eso es algo que sí se ha estado viendo últimamente, muchas veces para arreglar, por ejemplo, una unidad vehicular, lo están pasando como si fuera una IOR, cosa que no es lo correcto. Entonces eso es algo que no se debe colocar, no se deben colocar esos gastos que en realidad constituyen otros gastos de capital, como si fueran IOR, y colocarlos en el PMI, eso no se debe hacer. Inversiones con monto cero, es decir, que yo le pongo 0, 0, 0 en los 3 años, eso tampoco se puede hacer ni se debe hacer. Inversiones con estudios de preinversión o expediente técnico o documento equivalente sin vigencia, es decir, que ya pasó más de 3 años desde su aprobación y ya perdieron su vigencia, esos tampoco se pueden colocar. Inversiones cuya unidad formuladora pertenece a otra entidad, es decir, a otra municipalidad, por ejemplo, eso tampoco se puede realizar. Inversiones de emergencia y tampoco inversiones de la Autoridad para la Reconstrucción por Cambios, eso tampoco puede ir en nuestra cartera de inversiones. Y tampoco se puede registrar inversiones en más de una cartera de inversiones. Una inversión solo va en un PMI, no puede ir en 2, 3 PMI, solo en un PMI. Fraccionar el presupuesto asignado a las inversiones, eso tampoco se puede dar, y eso es por ley general del sistema de inversiones. No se puede hacer fraccionamiento en ningún tipo de las inversiones que nosotros programemos y formulemos. Programar montos que no aseguren la ejecución o continuidad de las inversiones, ya que deberíamos
asegurarnos que las inversiones que nosotros proponemos se culminen y se entreguen, programar más inversiones de las que la entidad tenga capacidad técnica y financiera de ejecutar, eso sí, obviamente, y programar una inversión que corresponde a un servicio en el que la entidad no tiene competencia. Es decir, si yo soy una municipalidad, no puedo programar, por ejemplo, la construcción de una carretera panamericana. Acá quienes tienen que identificar las inversiones, o cómo se pueden identificar las inversiones, si es el caso del sector, son inversiones propias del sector, inversiones de transferencias, es decir, inversiones de gobiernos regionales o municipalidades que han sido financiadas por el sector, inversiones de organismos públicos y empresas públicas. Asimismo, los gobiernos regionales y los gobiernos locales tienen que programar aquellas inversiones que son del tipo propias, que son organismos públicos de estos mismos gobiernos subnacionales, empresas de estos gobiernos subnacionales o de mancomunidades, sean regionales o sean locales, en función a los acuerdos a los que se haya llegado en esas mancomunidades. Ahora sí, los pasos para la elaboración de la cartera de inversiones. En principio tenemos que seleccionar las inversiones a registrar en nuestra cartera. En segundo lugar, obtener la información a registrar en cada una de las inversiones. En tercer lugar, aplicar las inversiones o aplicar a las inversiones los criterios de priorización sectorial. En cuarto lugar, registrar, actualizar las inversiones en el módulo. Quinto lugar, priorizar la cartera de inversiones a través del botón de priorizar del módulo. Y luego aprobar el programa multianual de inversiones, que, como ya les señalé, se aprueba a través de una resolución municipal. Siguiente. Veamos en detalle cada uno de estos. Siguiente, por favor. Seleccionar las inversiones a registrar en la cartera. Acá podemos ver que existe un conjunto de inversiones en la cartera anterior, que son las que están de color negro. Estas son las que subsisten y las que tienen que ser culminadas. También inversiones nuevas que entran al PMI, que principalmente son inversiones que yo ya formulé, que están en el banco de inversiones, que están dentro de aquellas inversiones que yo tengo de resguardo, por decirlo así. Entonces, como ya las tengo en el banco de inversiones formuladas y muchas veces viabilizadas y aprobadas, esas son las primeras candidatas a ingresar como inversiones nuevas. Y también aquellas inversiones que están a nivel de idea. Son las inversiones nuevas que yo quiero ingresar en el módulo. La información a registrar en cada una de las inversiones es información de identificación de las inversiones, estas que si son propias, de transferencias, de organismos públicos, etcétera, etcétera. La programación presupuestal que tiene esa misma inversión, la modalidad de ejecución, si es directa, indirecta, por contrata, etcétera, la fuente de financiamiento, el inicio, la fecha de fin, la programación que va a tener, eso es lo que tenemos que tener a la mano, ¿no? Para colocar ya la información en el módulo, el costo del estudio de preinversión, el monto de operación, el monto de mantenimiento. Esos son los datos que antes de ingresar al módulo, a registrarlos, nosotros tenemos ya que tenerlos a la mano, coordinando con las unidades formuladoras y las unidades ejecutoras, de tal forma que nosotros ya podamos ingresar al módulo con la información lista para hacer el registro directamente. Aplicar los criterios de priorización sectorial, es decir, aplicar en el mismo módulo estos criterios que me van a dar un puntaje del 0 al 100 para obtener aquellas inversiones ordenadas según los criterios de priorización sectorial. Siguiente, por favor. Registrar las mismas inversiones en el módulo. ¿Y cómo se hace ese registro? Se hace a través del módulo del programa multianual de inversiones, que son las pantallas que ustedes ven acá a su derecha. Ingresan con un usuario que ha sido remitido por el Banco de Inversiones, con una contraseña que también ha sido remitido por el Banco de Inversiones al responsable de la OPMI. Le dan en la parte izquierda de sus pantallas, en la parte de registro, y van a obtener ahí, y van a ver ahí, todas las inversiones que vienen de la cartera anterior que necesitan ser actualizadas y programadas. Entonces ahí es cuando operativamente ya se comienza a realizar el registro de las inversiones. Se hace el registro de la información de las inversiones, pero no tienen que registrar todos los datos, ya que no tienen que ingresar todos los datos, ya que mucha de la información ya ha sido de los proyectos ya ha sido ingresado en otros formatos anteriores, como el formato 5, que es los formatos de ideas, de proyectos, de programas o de
IOARS, los formatos 7, que han sido los formatos 7, que son los formatos para registro de las inversiones, o IOARS, los formatos 8, que son los formatos para el seguimiento de la ejecución de las inversiones. Entonces, lo que nos dice esta lámina es que hay mucha información en el banco de inversiones que ya está lista, y que cuando ustedes colocan en el módulo, cuando ustedes colocan el código de la inversión, ya les va a aparecer directamente, ustedes no tienen que llenar. Entonces, ¿de dónde se recoge esa información? De los formatos que ustedes ya han registrado en el momento de colocar la idea o en el momento de formular sus proyectos, que son los formatos 5, 7, 8, F12, entre otros. Se elabora la cartera de inversiones y se registra los montos. Obviamente no se registra el monto total. En los 3 siguientes años, lo que yo voy a registrar es el saldo programable, es decir, lo que me queda por ejecutar. El saldo programable que ustedes van a ejecutar es la diferencia del costo total de la inversión actualizado menos el devengado acumulado, es decir, lo que ya se gastó en la inversión, menos en el PMI de este año. Esa diferencia entre estos 3 elementos me da el saldo programable, y este saldo programable es el que yo voy a colocar en los 3 siguientes años del PMI. Priorización de las inversiones. Esto significa que luego de haber realizado el registro de todas mis inversiones, yo le voy a dar al botoncito de priorizar del módulo, y el módulo va a ordenar las inversiones, de la más importante a la menos importante. ¿Cómo lo ordena? Como ya les he señalado anteriormente. Primero, según el orden de prelación. Segundo, en función a los criterios de priorización territoriales. Y tercero, en función a los criterios de priorización sectoriales. Siguiente, por favor. Finalmente, la aprobación del programa multianual de inversiones. Concluido el registro de la cartera de inversiones del PMI en el módulo, se realiza lo siguiente. La OPMI presenta el programa multianual de inversiones al órgano resolutivo. El órgano resolutivo aprueba el PMI mediante resolución municipal en el caso de ustedes, y presenta esa información, es decir, sube la información a través del módulo mismo. No se necesita que se remita a la DGPMI, sino simplemente ese documento de aprobación en formato PDF se sube al módulo del PMI, y con eso se da por culminado todo el proceso. Sí, siguiente, por favor. Entonces, eso es todo por mi parte con respecto a esta vista general de lo que es el proceso de programación multianual de inversiones. Y ahora nos quedamos a la espera de sus consultas y preguntas. Gracias. Muchas gracias, Alberto, por tu exposición. Agradecemos la exposición y al ponente. Ahora procederemos a la ronda de preguntas que hemos recibido por parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción de esta capacitación. Si no se llega a aprobar la cartera de inversiones del 2023-2025, ¿se puede realizar después la consistencia? Adelante, Ángel. Gracias, Vivian. No se puede realizar. Los procesos están definidos en el anexo 6. Dado que la entidad está omisa al proceso, no podrá realizar el proceso de consistencia con el proyecto ni con la ley de presupuesto del siguiente año fiscal. Adelante, Vivian. Gracias, Ángel. Siguiente pregunta. ¿Cómo se tiene que vincular el proceso de presupuesto participativo con el PMI? Adelante, Ángel. Gracias, Vivian. El proceso participativo, los actores priorizan las inversiones en este proceso. En el PMI, las inversiones se priorizan técnicamente a través de una cartera priorizada que responde a las políticas, a la ruta estratégica de la entidad y cierra brechas dado la restricción presupuestal con que se cuente. Es por eso que se requiere esta cartera priorizada. Adelante, Vivian. Gracias, Ángel. Siguiente pregunta. En la entidad
no se ha concluido programar. Por lo tanto, no se tiene la cartera del PMI 2023-2025. ¿Cómo y cuándo se puede subsanar dicha programación? Adelante, Ángel. Gracias, Vivian. Esta programación no se puede subsanar. La entidad estaría omisa, deberá registrar sus inversiones si es que lo requiere en su cartera a través del mecanismo de incorporaciones no previstas, pero cumpliendo lo establecido en el anexo 5. Adelante, Vivian. Si una formuladora registra como indicador de brecha por definir para un proyecto de inversión, esta inversión debe formar parte de una cartera de inversiones. De ser así, ¿en qué casos? Adelante. Gracias, Vivian. En la matriz de cadenas funcionales, servicios y tipologías de inversiones, se consolida todos los servicios y sus respectivos indicadores de brecha que la entidad y los sectores han aprobado. Si una inversión o una entidad tiene una inversión que aún no ha sido catalogada o incorporada en esta matriz, el sistema le permitirá su registro y saldrá en el link por definir. Adelante, Vivian. Gracias, Ángel. Siguiente pregunta. Con la finalidad de buscar financiamiento, se tiene que elaborar el expediente técnico. Para eso se requiere incorporar al PMI, pero no se tiene el presupuesto para financiar la inversión. Se recomienda para poder programar estos casos. Adelante. Gracias, Vivian. Efectivamente, hay varias casuísticas. En algunos casos se tienen ideas y las ideas solamente pueden ser registradas para poder buscar financiamiento en la etapa de programación que acaba de pasar. Posterior a ello, las incorporaciones tienen que ser proyectos o inversiones aprobados o viables. El financiamiento lo pueden buscar a través de convenios con otras entidades, si son entidades no invierte o si ya están adscritas de igual manera. A través de los sectores, ellos tienen unas temáticas de apoyo o convenios o compromisos de financiamiento y con ello podrán incorporar las inversiones a la cartera y el financiamiento respectivo. Adelante, Vivian. Para finalizar, queremos indicarles que en la web del MEF, en la sección Inversión Pública, se ubica la subsección Capacitaciones Virtuales. En ella podrán encontrar los módulos Programación de las capacitaciones, en la cual se visualizará el calendario mensual de las capacitaciones, así como el enlace para que puedan acceder a ellas y para que registren sus preguntas, las cuales podrán ser absueltas en la capacitación. Capacitaciones realizadas, donde se alojan los videos de las capacitaciones, así como los recursos elaborados para las mismas. Y recursos de aprendizaje, donde encontrarás infografías, videos, tutoriales, videos educativos, guías, entre otros, sobre los temas relacionados con el InviérteP y la gestión de inversión pública. Manténgase atento y contacta a los verdaderos especialistas. No te dejes engañar. Los únicos canales de contacto que la DGPMI pone a tu disposición es el directorio de la DGPMI y el directorio del ConectaMEF. Agradecemos a todas y todos los participantes su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta pronto.